Hola, buenas noches. ¿Puede escucharme? Hola, Mil, buenas noches. Sí, sí, le escucho. Ok, perfecto. Bien, vamos a iniciar ya. Esperamos de que se nos unan al transcurso de la clase, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está? em, ¿Ha trabajado en la plataforma? Hola, Miss, fíjese que no he podido, solamente me quedé al principio de la 3. Ah, pero ok. Eh, sí, porque voy a compartirle de una vez la pantalla. La verdad, la clase va a estar bastante corta, pero igual, ¿verdad? Necesitan la información. Estaba revisando y me percataba de que hay personas de que no me están avanzando lo suficiente. Digo esto porque nosotros hoy vamos a estar viendo el contenido de la unidad 6. Entonces, y sigo viendo personas en la unidad 1. Otra cosa que me llamó la atención, que no han hecho el test. Nadie ha entrado a hacer el test. Yo lo volví a reasignar, ya, obviamente ya está de corrido y está disponible para 2 días a partir de hoy. Entonces, nada más hacer esa mención, ¿verdad? Que por favor trabajemos en la plataforma, pero también desarrollemos el test, porque si bien tienen tiempo, obviamente, pero estamos hablando de que a partir de ahorita, de este miércoles, nosotros tenemos 2 semanas más y termina el curso. ¿Qué va a pasar con las personas que están aún en la unidad 1? Están confiándose demasiado, no me están trabajando, no están respondiendo ante el curso. Entonces, por favor, en su caso, pues sí, me registra que va por la unidad 3. Entonces no le puedo decir va exactamente al día, pero tampoco va tan atrasado, ¿me entiende? Ahí ya es nada más de llegar a la 4 y ahí desarrollar el test, porque el test ya está disponible solo las personas que están en el 1, en lo que es la unidad 1. Obviamente yo no se los he asignado y no lo pienso asignar mientras no vea que van avanzando. Creo que sería nada más esas dos menciones, ¿verdad? De trabajar en la plataforma, porque vuelvo y repito, hoy vamos a trabajar hoy y a estudiar el contenido de la unidad 6. Unidad 6, o sea, por acá vamos ya. Y pues si lo tomamos así, diría que muchos van bastante atrasados. Entonces, pues espero y que tratemos de ponernos al día porque vuelvo y repito, tenemos 2 semanas exactas. El 26 finaliza el curso. Bien. Tenemos por acá lo que es el contenido de la unidad 6 y tenemos lo que son las lecciones que va desde interview, do it, movie start, past simple, regular verbs, past simple, irregular verbs, the past simple, the question form, and the adjectives. So we are going to be starting past simple. We'll be focused on the past simple. Anteriormente ya hemos estudiado del pasado simple, pero usando el to be. En este caso ya vamos a trabajar con los verbos. Recordemos que los verbos son todas las acciones que nosotros hacemos, pero en este caso se separan entre verbos regulares e irregulares. No hay una regla que yo le pueda decir, este verbo usted lo va a clasificar como regular, este otro como irregular. Esto a medida de usted practique lo va a ir notando, pero igual no está de más hacer la mención, ¿verdad? Bien, tenemos por acá ya lo que es la información y pues como pueden ver, la verdad, la presentación está bastante corta, solo es de 7, por así decirlo, 7 slides, pero podríamos decir de que son 6, porque la última es una pequeña práctica. Bien, tenemos past simple.
Y como le mencionaba, esto era algo que nosotros ya hemos estudiado, pero usando to be. Es la misma función, solo que con verbos. Así como el presente, que una parte lo podemos usar con verbos y otra con el to be, pues similar. Solo que en este caso estamos hablando de el pasado. Bien, tenemos la primer tabla haciendo mención de verbos regulares. Y tenemos no un listado completo, pero al menos, como siempre digo, ya nos hacemos a la idea, ¿verdad? Vamos a ver. Bien. Tenemos regular verbs. Present, acá tenemos listado de verbos en su forma infinitiva. Aceptar, hornear, cerrar, secar, eliminar, let me see, cazar, identificar, imaginar, nombrar, juntar, ordenar y así sucesivamente. Todo este listado es de verbos regulares. Porque acá, como vuelvo y menciono, tenemos infinitivo presente, obviamente, y a la par va su pasado. Y a la par del pasado tenemos el participle, pero en este todavía nosotros no lo vamos a trabajar. Entonces nos quedamos hasta pasado y todos los verbos regulares, su pasado simplemente termina en ed. Así tal cual. Toditos ellos, como podemos estar viendo acá, todos ellos sí o sí, para demostrar que está haciendo referencia a pasado, tienen la terminación ed. Pero ojo, hay unos que se le va a agregar ese ed, hay otros que solo se le va a agregar la d, otros lo vamos a cambiar y por eso tenemos aquí los cambios ortográficos que ellos sufren, así como todo lo que hemos venido estudiando anteriormente de los cambios que les podemos hacer a los verbos o a los adjetivos. Ahora bien, dice la primera regla que el infinitivo, o sea, el verbo tal cual en su presente, le agregamos ed o solamente de. Tenemos dos ejemplos. Visit, como termina en T, pues aquí le agregamos ed, visited, love, loved. Aquí es nada más un sonido fonético el que vamos a agregar con ese pequeño fondo de la D, loved. Y se fija como el verbo termina en E, nada más le agregamos D. La siguiente regla dice vocal más Y, solo agregamos ed. Enjoyed, enjoy, enjoyed. Ahora bien, si terminan en Y, si se fijan, ambas terminan en Y, pero en la primera, antes de la Y va una vocal. En este caso, antes de Y va consonante. Eliminamos esa Y y agregamos IED. Study, studied. Pasado. Luego dice, verbo de una sola sílaba. One vowel plus one consonant. O sea, una vocal y una consonante. Duplicamos la consonante y agregamos ed. Stop, stopped. Bat, batted. Como pueden ver, una sola sílaba. Lo único que hacemos acá es duplicar la consonante y agregar la terminación ed. Porque vuelvo y repito, para que sea pasado, un verbo regular debe finalizar en ed.
Luego dice two syllable with stress. Oops. On second syllable and ending with a single consonant. O sea, puede ser un verbo que termine, que sea de 2 sílabas, que la mayor fuerza de voz la tenga en la segunda sílaba y que termine con consonante. ¿Qué es lo que hacemos? Cumple esta misma regla. Duplicamos la última consonante, perdón, y agregamos ed. Permit, permitted. Commit, committed. Bien, en esta parte pues no voy a agregar mucha información más porque siento que con esto y esto ya nos podemos guiar lo suficiente. Ahora vamos a tener aquí unos ejemplos. Dice, I played soccer yesterday. Yo jugué fútbol ayer. They joined to the group few days ago. Ellos se unieron al grupo hace unos días. She named her son Isaac. Ella llamó o nombró a su hijo Isaac. We ordered some pizzas. Nosotros ordenamos algunas pizzas. He died a month ago. Él murió hace un mes. Ahora bien, en este caso tenemos played. Nuestro verbo base sería play, pero le agregamos ese ed. Nuestro siguiente verbo sería join, le agregamos ed. Siguiente verbo, name, solamente agregamos de, porque ya el verbo por sí tiene finalización de una e. No podemos agregar otra e porque ya no es necesario. Order, agregamos ed. Nuestro verbo base, order. Die, simplemente agregamos de. Ahora bien, tenemos ahí los verbos regulares. Con verbos regulares, a decir verdad, no tenemos muchos inconvenientes o muchos de donde confundirnos. Porque vuelvo y repito, lo único que debe hacer usted es agregarle ed. Pero ahora tenemos the irregular verbs. The irregular verbs son esos verbos que cambian en su pasado, pero hay otros que no cambian en escritura, pero sí cambian en pronunciación. Por así decirlo, uno de ellos sería, let me see, aquí, cut, cut. Ese no cambia. Luego aquí tenemos let, let. Let me see another one. Set, set. Tampoco cambia. Pero luego tenemos el verbo read. Let me see si aparece acá. Aquí está. Read, leer. El pasado de leer, o sea, leyó o leí, leímos, se escribe exactamente igual, pero fonéticamente pronunciamos diferente. Porque tenemos read, presente, red, pasado. Acá se pronuncia como que es el color. Read en red. Pero, vuelvo a mencionar, hay muchos de que exactamente se escriben iguales y se pronuncian iguales. Aquí tenemos put, put, quit, quit. Aquí lo único que lo va a hacer o le va a ayudar a usted a entender si esa oración o esa idea está en presente o en pasado, es todo el demás contexto de la oración. Aquí tenemos igual ejemplos. My mom gave some money. Mi mamá dio un poco de dinero. Gave, pasado de, let me see, what is it? Give.
Dar, dio. We paid the tickets 2 days ago. Nosotros pagamos los tickets hace 2 días. Paid, el pasado de pay. Pay, paid. He bought me a new purse. Él me compró una nueva cartera. Bought es el pasado de buy, comprar. Luego tenemos I did my last test yesterday. Aquí está, let me see. Pasado de el verbo do. Yo hice mi último examen ayer. I did. And the last one, it broke my window. Rompió mi ventana. Y basados en el sujeto, lo que pudo haber roto esa ventana pudo ser un objeto o un animal. It broke my window. Broke. El pasado de break, romper. Bien. I don't know if you have questions, mister, so far. Okay. Well, now. Now we have the negative. Porque previamente ya vimos lo que son verbos regulares e irregulares en pasado, afirmaciones. Todas las oraciones que hemos estado viendo hasta este momento han sido negaciones. Ahora bien, tenemos lo que son, perdón, afirmaciones. Ahora vamos a ver lo que son negaciones. ¿Cuál es la diferencia? En las afirmaciones, el pasado recae en el verbo. Todo lo afirmativo, lo que va a dar la pauta de cómo está o en qué tiempo está nuestra oración es el verbo. Ahora bien, para negativo ya hacemos uso del auxiliar did. Ese auxiliar automáticamente nos da a entender que esa oración está en pasado simple. Entonces, el auxiliar viene a regresar al verbo en forma infinitiva. Aquí ya no necesitamos el pasado en el verbo porque el auxiliar automáticamente denota el tiempo de la oración. Y tenemos, I did not receive my diploma. Yo no recibí mi diploma. She didn't come yesterday. Ella no vino ayer. We did not, porque aquí es otra cosa. Nosotros podemos usar la oración completa o la podemos hacer contractada, perdón. Did not and didn't. Tenemos la tercera. We did not go to the mall. Then Marcus and I didn't complete the homework. Marcus y yo no completamos la tarea. My friends didn't invite me to the movies. Mis amigos no me invitaron al cine. Ahora bien, tenemos the negative. Nos pasamos a questions and in the questions is the same thing. You are using the auxiliar. Y como tiene su auxiliar que automáticamente ese did viene y da a entender de que esa oración es pasado, entonces el verbo, en este caso por oración, vuelve a su estado infinitivo.
Did your father call you? ¿Te llamó tu papá? Did she stay with them? ¿Ella se quedó con ellos? ¿O está con ellos? Perdón, ¿ella se quedó o estuvo con ellos? Did Carla come early? ¿Carla vino temprano a casa? ¿O regresó temprano a casa? Did you complete the task? ¿Completaste la actividad o la tarea? Did they run the marathon? ¿Corrieron ellos el maratón? Ahora bien, debo hacer una mención con respecto a estas preguntas y a este negativo cuando ya hacemos uso de este did. Porque en afirmación acá yo tengo una que dice I did my last test yesterday. En este caso, este did no es auxiliar. Es el verbo principal porque recordemos que es el pasado de do. No nos vayamos a confundir con eso. Pasado de hacer, o sea, pasado de do, es did. En este caso decimos, yo hice mi último test ayer. O sea, que aquí no está haciendo el papel de un auxiliar. Está haciendo el papel de verbo principal en la oración en afirmativo. Ya lo que es negativo y pregunta, ese did va en forma de auxiliar. Pero podríamos agregar una donde vamos a necesitar el verbo hacer. Podríamos decir, did you do your, let me see, did you do did you do your homework? Se fija, acá nuestro verbo vuelve a tal cual su forma infinitiva, como nosotros lo conocemos, porque no podríamos tener así, did you did your homework? Is not correct. Is grammatical incorrect. Entonces tenemos nuestro auxiliar y nuestro verbo principal. ¿Hiciste tú tu tarea? ¿O hiciste tu tarea? And that's it. Y ahora tenemos esta parte de acá. Pero, dado el caso, oh no, ya se nos unió alguien más. Bien, en este caso, uno va a hacer una pregunta random de las que está acá y el otro le va a contestar. Porque este era más de speaking, pero veo de que tenemos pocos en la reunión. Entonces necesito que que uno pregunte al menos, haga unas 3 de estas preguntas, no en este orden, la que elija, la que quiera, y el otro le va a contestar. Todas las preguntas están en pasado. Okay. ¿Qué? Ok, ¿me escucha? Yes, pero le escucha bien suavecito, pero sí, sí, le escucho. Ok. Good last night dinner for you? Casi no le oí. It's the first question. Who cooked last night's dinner for you? My mom cooked. My mom cooked the last night dinner for me. Okay, pretty good. Second question. Did you like the last movie you saw? No, no entiendo esa pregunta, Miss.
It says, did you like the last movie you saw? ¿Te gustó la última So película de que ver, viste? De ver, lo sí. que vi. Ok. Yes. Yes, I like the last movie. ¿Y qué película fue? Which movie was it? Matrix. Germans. Okay, pretty good. And the last question, and then we are going to change it. Yeah. What interesting topic did you talk about recently? Sería la cuarta. Is La the quinta. fifth one, yes, Five. this one. What interesting topic did you talk about recently? I don't know. The last topic, the auxiliar of do. Probably, the auxiliary too. But a topic that you previously were talking about, del que usted habló, de uno que a usted le haya llamado la atención o que para usted sea interesante hablar. The auxiliar did, because en la plataforma no la pude completar bien la unidad 3, por eso fue que me quedé ahí. No me acuerdo si era esa o era, no recuerdo, pero sí había un auxiliar que no lo pude dominar, pues fue que me quedé hasta ahí. Sí, se quedó en la 3. No, tuvo que hacer o bien del do or does, si no me equivoco. Sí, creo que eso era. Sí. Ajá, sí, pero eso, si tiene algún inconveniente con eso, solo es revisar la presentación de donde está ese tema. Sí, miss. Yes, okay, pretty good. Now, Mr. Marcos, can you ask some questions to Osmaro? Ok. Usted elija cuáles le hace. Que no se repitan de las que le preguntó. Ok. Which game or sport did you play this month? A ver, which games or sport did you play this month? I played Mario Bros. Okay. Okay. When you traveled to another city or country, where did you stay? I traveled to Honduras 2 years ago, and I stayed on. I don't remember the name of the hotel. But you were staying at the hotel. Yeah. Okay, pretty good. One last question. How many times did you brush your teeth yesterday? Be honest. More or less 20 minutes. No. How many times? ¿Cuántas veces? Yeah. 3 times. 3 times. Are you sure? Yeah. Okay, pretty good. Well, I don't know if you have questions about today's topic. No, miss, porque No question? prácticamente porque los verbos más que todo son así en buen salvadoreño, de aprendérselo bien para saber, para identificar cuáles son los regulares y los irregulares.
Fíjese de que sí, pero a decir verdad, de tanto uno termina acostumbrándose, porque yo no le puedo decir que de un solo usted va a ver y un verbo va a decir, ah, este es regular o este va para los irregulares. No, sino que llega un punto en que usted tal vez de tanto que ve un verbo o de tanto que, vaya, por así decirlo, este listado, yo no le podría decir que es un listado completo porque solo tenemos 50, aquí creo que tenemos 101, porque a decir verdad, los verbos irregulares son más que los regulares. Creo que con los regulares no hay mucho donde perderse, porque usted nada más debe saber que le va a agregar ed para el pasado e igual para el participio. Si se fijan, es tal cual. El problema y el dolorcito de cabeza, para ser honesta, son estos, los irregulares, porque ellos cambian al pasado y también cambian al participio. Y que ese tiempo también lo van a ver, si no me equivoco, en el intermedio 1. Entonces, mi recomendación es que practiquen más cómo identificar los irregulares. ¿Por qué? Porque los irregulares son las acciones como más comunes. Si se fijan, dar, ir, crecer, colgar, tener, escuchar, ocultar, golpear, mantener, doler o herirse, también mantener este otro. Este hold es mantener, pero como de esperar. Y este keep es tener o mantener algo, saber y así sucesivamente. Como pueden ver, son los verbos como más comunes y son exactamente los que más cambian. Así es de que mi recomendación es de que, porque sí o sí usted debe aprender verbos. Creo que gran parte del vocabulario que uno adquiere, claro, puede adquirir vocabulario de profesiones, trabajo, animales, todo lo que se le venga en mente. Pero el vocabulario más pesado que usted necesita tener son de verbos. Entonces, esa es mi única recomendación, que practique este tipo de verbos. Y hay más listados, pero yo siento que para iniciar, 100 verbos es más que suficiente. Claro, no son todos, pero por algo se empieza. Y poco a poco uno va agregando más. Y de ahí uno lo va identificando más fácilmente. Créanme que a mí me pasó eso. Si a mí me daban un folleto de verbos, yo nunca me aprendí los verbos así, era por demás. Me cuesta. Sí, es que es verdad. O sea, cuando uno Fíjate se que pone a memorizar es bien difícil. cabal, Dígame. se olvidan rápido. Ese es Exacto. el problema. Yo cuando estaba en la básica, recuerdo un maestro que me dio la técnica de que cada vez que me quisiera aprender por lo menos 5 verbos, que lo conjugara y lo escribiera todos los tiempos del mismo verbo. Ujú. Y eso sí Pero funciona más. sí funciona, y una técnica bien fácil para aprender los verbos es pensar todo lo que usted hace en el día. También. Por así Hacer la decirlo, ¿qué es lo lista. primero que hago? Ajá, despertar. ¿Cuál es el verbo? Wake o Wake, wake up. wake up. Ajá. De ahí, ¿qué es lo que hacemos? Levantarnos o estirarnos, bañarnos. O sea, todos esos obviamente son verbos. Entonces, al menos de su diario vivir, todos esos verbos usted los conoce. De ahí puede empezar a agregar lo que hace en su trabajo. De ahí lo que podría hacer en su tiempo libre. Y todos esos verbos poco a poco van quedándose. Y créanme de que cuando usted se aprende algo de esa manera, se lo garantizo que está bien difícil para que se le olvide. Tal Sí, vez en algún momento como que se le puede ir, pero al mismo tiempo regresa, porque es algo que repetidamente usted lo está haciendo. Como sea, al final se termina quedando. Entonces, esa es mi recomendación, ¿verdad? De que al menos para esto lo empecemos a practicar estos irregulares, porque créanme que los tiempos se van a seguir agregando.
No nos vamos a quedar solo en pasado. Y si usted tiene problemas para identificar verbos infinitivos o en presente, va a tener problemas si no empieza a estudiar el pasado de esos verbos, porque una cosa es, imagínense que usted empiece a identificar el gave, went, grew, hung, de ahí que aquí el shoot, chat, sang, pero yo le digo, we sang a song yesterday, y usted me dice, sang a song, ¿qué es eso? Porque también tenemos que identificar del pasado de qué verbo es. Y se lo digo porque si usted tiene problemas con esto, cuando ya venga el participio también va a ser otro problema. Entonces, poco a poco es de empezar ahí a practicar esa parte, ¿verdad? Creo que ha sido todo por hoy. Nada más debo hacer mención de, por favor, trabajar en la plataforma y desarrollar el test, ¿ok? Teacher, El test está disponible. perdón, Oh, dígame. yo estoy en la unidad 1. Pienso ponerme al día, porque debería estar con esto en la unidad 4, ¿verdad? Sí, para el test, porque ahorita ya estamos, acabamos de ver el Sí, contenido de la unidad 6. 6, ok. Sí, sí. Yo pienso ponerme quizás de aquí al domingo, quizás al día con todas las unidades. Vaya, ¿Hasta cuándo tengo para hacer el midterm? vaya, mire, en este caso, si usted está en la unidad 1, yo no le he asignado el test, porque cabal creo que son a 4 personas, cabal los que están en la unidad 1, que yo no les he asignado, porque como mínimo yo les dije que tenía que estar en la 3. Cuando usted esté en la unidad 3 o 4, me escribe y yo se lo asigno. Ah, ok. Ujú, Está bien. sí, ok, Buenísimo. perfecto. Bien, Entonces, en no mi sé si, caso, perdón, dígame, entonces en mi caso yo sí lo tengo asignado, sí, usted porque sí ya lo estoy tiene al inicio de disponible. la 3. Sí, usted ya lo tiene disponible, mister. Ok, ok. Bien, entonces sería todo. Gracias por haberse conectado y nos vamos a estar viendo la próxima semana. Have a good Ok, night, thank everyone. you. Bye bye. Bye bye. Ok.